esta tarde. Juan Carlos, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, con el gusto de estar en tu programa. ¿Cómo se encuentra el sector agrícola en nuestro país en este momento de lluvias en algunas zonas de nuestro país, de sequía en algunas otras zonas del país, en este contexto de guerra en Ucrania y Rusia y en un contexto de inflación? ¿En dónde estamos parados en el sector agrícola en nuestro país en este momento, Juan Carlos? Mira, Juan Carlos, el tema del sector agropecuario y agroalimentario, como tú señalas, teníamos hace un mes problemas de sequía en algunas regiones del país. Afortunadamente está lloviendo. Un caso que teníamos Sinaloa, que las presas estaban al 20%, hoy tenemos inundaciones y está llegando ya la capacidad de almacenamiento que estaba en el 20%, que está llegando al 55%, igual Sonora. Solamente tenemos problemas en Chihuahua todavía, aunque ha ido mejorando, problemático en Tamaulipas, y en lo que es la zona que ya viene del Bajío, donde ya vienen las cosechas de maíz, de sorgo, afortunadamente ha estado lloviendo y vemos que se puede tener una buena cosecha de maíz. Donde está la problemática es en Durango y Zacatecas, donde vemos que el programa que se tenía de siembras de frijol solamente se logra el 70-75%, porque ahí sí se tuvo tarde las lluvias, y esto también puede provocar que al sembrar tarde en las zonas frijoleras les pueda atacar al momento de la cosecha el tema del invierno, el tema de las heladas, y tengamos una menor producción de frijol. Sí, pinta entonces un año mejor que el anterior, un ciclo mejor que el anterior con respecto a esta situación climatológica, las lluvias, en donde pues está lloviendo y que había sequía, Sonora, Sinaloa, el noroeste del país. ¿Podemos hacer un balance y estamos mucho mejor? Bueno, están un poco mejor que el año pasado. La realidad es que también a nivel nacional, en otras regiones del país donde no hay presas y todo, el temporal sí ha llegado la lluvia, pero todavía es menor que el año pasado. Entonces esperemos cómo se presenta el temporal. En México el 75% de las superficies de temporal. Vamos a ver cuando inicien las cosechas en octubre y en noviembre cuál va a ser el resultado. De acuerdo a nuestra perspectiva en la producción de granos y oleaginosas, es que vamos a tener un poco menor de producción, como un 2-3% menos de producción por esto que hemos visto de la sequía, y esto va a provocar que las importaciones de granos y oleaginosas lamentablemente van a ser récord en virtud de que el consumo se sigue incrementando, la producción no, y vamos a tener que importar alrededor de 38 millones de toneladas, que en el caso del maíz va a ser récord con más de 18 millones de toneladas, y eso nos vuelve el segundo importador a nivel mundial de maíz. Y la guerra no acaba, Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. La guerra que se pronosticaba terminaría en un mes, 2 meses, ya se ha extendido a lo largo de pues más de 5 meses de guerra, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 6 meses de guerra ya. Y esta situación en Europa del Este, ¿qué tanto está afectando a los mercados agrícolas en nuestro país en una guerra que se ha extendido en el tiempo? Mira, lo que ha provocado es que los precios internacionales se subieran, y esto ha incrementado los precios de las materias primas y ha provocado un incremento en la inflación. Afortunadamente, en el caso de Ucrania, que producía 42 millones de toneladas, bueno, ya con todo y guerra han sido muy valientes los ucranianos, y de una estimación que se tenía de 20 millones van a producir 30, aún así van a ser 12 millones. Y el mercado que abastece principalmente Ucrania es los países africanos y los países de la Unión Europea, y los que están batallando con la falta de un abasto suficiente, lamentablemente, son los países de África, que les está afectando, uno, la falta de abasto de Ucrania, pero lo que está afectando es el aumento de los precios internacionales, principalmente del maíz. En trigo
se ha venido disminuyendo el tema del precio en virtud de que en el caso de Rusia va a traer una cosecha récord, ya es el mayor exportador, y también viene una buena cosecha en Australia y en el caso de Canadá, y eso ha hecho que el precio que estaba en el mes de abril de $525 en el trigo baje a $365, pero aún así vamos a seguir observando precios altos que favorecen a los productores, pero desfavorecen al consumidor y a la agroindustria por el incremento de sus costos de producción. Sí, de hecho, mes con mes que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía actualiza la cifra de inflación, vemos como algunos productos del campo, como algunos productos agropecuarios, siguen subiendo sus precios, siguen subiendo de precio. En ese contexto, este paquete contra la inflación y la carestía que anunció el gobierno federal, con incentivos para aumentar la producción en el campo mexicano a fin de que aumentara también la demanda y que con ello bajaran los precios al consumidor. ¿Ha funcionado este paquete, el PASIC? Mira, difícilmente el gobierno puede controlar los mercados internacionales. Son factores que nadie controla porque se deben a la oferta y la demanda, como comentábamos ahorita, el problema de Rusia-Ucrania, el tema de las sequías, el tema de la oferta y la demanda, y pues eso no lo controlan. Lamentablemente los precios que tienen que ver con materias primas, los precios siguen altos. Y el otro tema, Juan Carlos, es que aunque han bajado un poquito los precios de futuros, los precios de los gastos logísticos se han incrementado, los fletes, y eso ha hecho que se siga manteniendo el costo de las materias primas altas. Y en el caso de frutas y hortalizas, donde México es un gran productor y exportador, vemos que la estacionalidad y la temporalidad ha hecho que ciertos productos suben y bajen. Caso naranja, ahorita el precio de la naranja ha subido casi el 80-90% porque el estado de Veracruz no hay cosecha ahorita, viene hasta noviembre. O el caso de limón, donde ya tenemos producción y vemos una caída. Hay productos que suben o que bajan, pero el gobierno lo único que puede hacer es buscar contener que no haya especulación o acaparamiento y abusos al consumidor. Lamentablemente, y no solo en México, ya vimos hoy el anuncio en la Unión Europea que se fue a un 9.1 su inflación, y no es para sentirnos orgullosos, nuestra inflación 8.62, y todavía vemos para la segunda quincena de agosto y septiembre, que todavía tengamos impactos de incrementos a la canasta básica, y ya veamos hacia finales del año, no una caída, pero sí que ojalá ya con la oferta que viene de las cosechas nacionales y de Estados Unidos tengamos ya una estabilización que haga que a finales del año ya no se incremente la inflación. Sí, en México no únicamente es el tema del clima, el tema de la guerra, el tema de la crisis del COVID, los factores que han incidido en los precios finales al consumidor de los productos del campo y también en los gastos que tienen que hacer los productores agrícolas, los productores del campo. También está el tema de la seguridad, ¿Qué tanto el gobierno, ahí es donde el gobierno sí puede hacer algo, qué tanto el gobierno le ha entrado a este tema, sobre todo en estados productores de aguacate como Michoacán, en donde hay el componente del crimen organizado? En ese sentido, ¿qué tanto se ha hecho, Juan Carlos? Bueno, antes de entrar al tema de seguridad, que es lo más preocupante en nuestro país, es el tema del costo de los fertilizantes, que vimos que a finales del año había un incremento del 160% en los fertilizantes. Afortunadamente han venido cayendo, pero no es una cuestión que no sea bueno, pero bueno, ya bajaron. Es del 115% al mes de junio. El tema de la caída de la importación de fertilizantes que esperábamos era mayor y solamente ha sido del 15%. Entonces hemos visto un menor resentimiento en los costos del productor, afortunadamente con buenos precios. Pero algo que tocas y que nos preocupa a todos los mexicanos es que uno de los compromisos del PASIC era el tema de asegurar la seguridad, y lamentablemente en todo lo que va en las últimas 3 semanas hemos visto efectos en el estado de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, en Baja California, temas donde vemos
incendios de camiones, de camionetas, que están incidiendo en los costos, pero también, como tú señalas, el tema de los pagos de piso en varias regiones del país, como es el caso de Michoacán, pero también lo vemos en el estado de Guerrero, en el estado de Colima, en el estado de Tamaulipas, que han promovido y provocado que los incrementos de estos costos impacten los costos logísticos al aumentar los costos de empaque, los pagos de piso, pero también incremento por pagos de piso para poder mover con tranquilidad las cosechas. La realidad, yo creo que es el tema número uno que preocupa a todo el país, y lo acaba de decir la comisionada de los derechos humanos, la Bachelet, que preocupa a la organización el tema del problema que tenemos de seguridad en México y que las medidas que se han tomado no han sido suficientes para frenar esto que lastima a todos los mexicanos. Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, muchas gracias por tomar esta entrevista. Estamos en contacto para futuras conversaciones, si le parece. Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes. Hasta pronto. Continuamos con más noticias en 2 minutos.